Bienvenidos a la clase de la excreción de ácido urinario. En esta sección vamos a empezar a hablar de la fisiología ácido-base. La fisiología ácido-base es un tema bastante complejo. Característicamente o clásicamente este tema de la regulación ácido-base se ve en nefrología, que yo no sé por qué, porque en realidad es un metabolismo o una parte de la fisiología que es por sí misma compleja y por sí misma debería ser un tema aparte. ¿Por qué? Porque tienes involucrado al sistema, al aparato renal obviamente, pero también tienes involucrado al aparato pulmonar y también a lo que pasa en la sangre. Es como si dijeras que la insuficiencia cardíaca es un tema de nefrología, que sí lo es, porque también tienes problemas de renina, angiotensina, aldosterona. O si dijeras que la insuficiencia cardíaca es un problema de neurología, porque tienes trastornos del sistema nervioso simpático. La idea es esa, la idea es que involucras diferentes aparatos y sistemas y eso lo hace complejo. Pero bueno, vamos a verlo a detalle. Vamos a empezar hablando de la excreción de ácido en la orina. Es el primer tema que vamos a ver. Y básicamente vamos a retomar el conducto colector donde lo dejamos. Acuérdate que en el ultrafiltrado que va a entrar a la nefrona, lo vas a pasar por el túbulo contorneado proximal. Y dijimos que aquí reabsorbemos bicarbonato. Entre 80 y 85% de toda la carga filtrada de bicarbonato se reabsorbe aquí, en el túbulo contorneado proximal. Después pasa por acá, reabsorbes un poco más y llegas hasta acá. Aquí terminas de reabsorber bicarbonato, pero después en el conducto colector tienes una porción donde ya no llega bicarbonato del que entró. Reabsorbes más o menos el 90% de lo que entró. Y aquí vas a empezar a producir más bicarbonato. Vamos a ver por qué. Pero la idea es que en el conducto colector produces más bicarbonato del que tienes que reabsorber. Bueno, la producción de bicarbonato se lleva a cabo en los riñones, se lleva a cabo en las células alfa intercaladas del conducto colector. ¿Qué significa esto? Esto significa que si tú tienes un problema o un trastorno ácido-base en la sangre, tienes acidosis, alcalosis, lo que sea, si tienes acidosis principalmente, obviamente, de causa respiratoria, tú quieres aumentar el bicarbonato porque el bicarbonato es una base. ¿Qué células crees que son las encargadas de producir más bicarbonato? Las células alfa intercaladas. Ok, hay algo que tienes que entender aquí que es muy importante. Es lo siguiente. Imagínate, recuerda que tú tienes aquí, en la luz del túbulo, va a estar llegando bicarbonato. Dijimos que la mayoría se va a reabsorber, ¿ok? La mayoría se reabsorbe así. Eso ocurre en el túbulo proximal principalmente, pero en el resto de la nefrona terminas reabsorbiendo el resto del bicarbonato. Lo que quiero que sepas aquí es lo siguiente, es una conclusión muy importante. Imagínate que tú requieres más bicarbonato del que llega a la luz del túbulo o de la nefrona. ¿Qué crees que va a pasar? Si tú tienes esta reabsorción de este bicarbonato, pero tú requieres más y no tienes cómo producir más bicarbonato del que puedes reabsorber, es un problema. Ese es un problema porque no vas a poder producir más bicarbonato. Y de eso se encargan las células alfa intercaladas del conducto colector. Se encargan de producir más bicarbonato porque en general requieres más bicarbonato. Y si necesitas todavía crear más bicarbonato en respuesta a trastornos ácido-base, lo va a hacer la célula alfa intercalada porque no está dependiendo de la reabsorción de bicarbonato. Así que acuérdate que necesitamos más bicarbonato del que se puede reabsorber en los riñones. Tenemos que producir entonces más bicarbonato. Y terminamos produciendo más hidrógeno del que se puede amortiguar con el bicarbonato filtrado. Es decir, si tú requieres producir más bicarbonato del que llega aquí para que se reabsorba, si tienes que producir más que esto, tienes que concluir que a través de esa producción
terminas produciendo más hidrógeno también. Este hidrógeno se va a salir y va a acidificar la orina. La va a hacer más ácida porque tienes más hidrógeno aquí. Pero como ya no tienes o estás produciendo más bicarbonato acá del que estás reabsorbiendo aquí, significa que como ya reabsorbiste casi todo acá de lo que se filtró, si lo unes con este hidrógeno, te acabas el bicarbonato y sigues produciendo hidrógeno. Llega un momento en el cual ya no tienes bicarbonato para amortiguar este hidrógeno y que no cause una acidosis o una aciduria o disminución del pH de la orina. Así que tenemos que neutralizar este hidrógeno, tenemos que buscar la forma de que este hidrógeno se neutralice o se amortigue sin el bicarbonato, porque el bicarbonato lo estamos produciendo de nuevo, digamos. Así que acuérdate aquí en conclusión es el hecho de que tienes producción extra o de nuevo de bicarbonato, porque no lo estás reabsorbiendo. Y ese bicarbonato que deberías unir con el hidrógeno, acuérdate, para llevar a cabo esta reacción inversa, no va a suceder. No va a suceder. Necesitamos otro tipo de amortiguación de este hidrógeno. Así que acuérdate que necesitamos una adecuada producción de bicarbonato para mantener el pH plasmático adecuado. Acuérdate también un punto a considerar siempre que vamos a mencionar en un par de veces es que mucho hidrógeno aquí en la orina, cuando el pH más o menos de aquí en el conducto, en el conducto colector llega aproximadamente a 4, cuando el pH llega a 4, este hidrógeno ya no puede salir por su gradiente. Se acumula el hidrógeno aquí e inhibes a la anhidrasa carbónica. Si inhibes a la anhidrasa carbónica, ¿qué crees que va a pasar? Vas a detener la producción de bicarbonato y no vas a poder producir más bicarbonato. Es decir, si tú tienes un exceso de hidrógeno aquí y ese hidrógeno no es amortiguado, terminas deteniendo la producción de bicarbonato para reabsorber. Lo que te quiero decir aquí son dos cosas. En primer lugar es que tienes que amortiguar este hidrógeno, lo tienes que quitar de aquí, digamos, para que sigas produciendo bicarbonato, que es lo que quieres hacer en esta célula. Eso es lo primero. Lo segundo es que si tienes un problema con esta ATPasa, causándote una acidosis tubular renal, ¿cómo es que causas esa acidosis tubular renal? Sucede lo siguiente. El hidrógeno no puede salir. El hidrógeno se acumula aquí. El exceso de hidrógeno inhibe anhidrasa carbónica e inhibes la producción de más bicarbonato. Disminuyes la reabsorción de bicarbonato y eso causa disminución del bicarbonato en el plasma, aumento del hidrógeno y causas acidosis por origen renal tubular. Así que estas son conclusiones muy importantes que tienes que siempre recordar. El pH bajo también puede causar necrosis de la nefrona, por eso también no quieres que el hidrógeno se acumule aquí. Hay dos sistemas que nos importan que van a tratar de regular o de neutralizar o de amortiguar este hidrógeno. Uno es el fosfato, que a veces le pueden llamar ácido tritiable, que es un tipo de ácido tritiable porque lo podemos medir, digamos, en la orina. La idea es la siguiente. Si aquí estás produciendo hidrógeno y estás produciendo bicarbonato, ese hidrógeno va a ser amortiguado, pero no por bicarbonato. Una de las opciones para amortiguar este hidrógeno es HPO4 con dos cargas negativas. Esto es fosfato monohidrógeno. Y vas a formar fosfato dihidrógeno, uniendo este hidrógeno a este. Y de esta forma neutralizas este hidrógeno para que ya no te cambie el pH. Esa es la idea. El fosfato que llega a la orina depende en condiciones normales del consumo del fosfato en la dieta. Forma dihidrógeno fosfato y amortigua aproximadamente un tercio del hidrógeno producido en el conducto colector. Un tercio de este hidrógeno producido se va a neutralizar con este fosfato. La cantidad amortiguada es fija y no puede compensar. Es decir, si estás dependiendo de cuánto fosfato
va a llegar al conducto colector, porque la mayoría dijimos que se reabsorbe antes de llegar aquí. Si estás dependiendo de este fosfato, no puedes realmente compensar este fosfato, porque en condiciones normales el fosfato depende de la dieta. También puede depender o lo puedes aumentar si tienes un trastorno de la hormona paratiroidea, que vamos a ver más adelante, pero en condiciones normales, en el día a día, el fosfato no lo podemos cambiar mucho. Eso significa entonces que siempre vas a estar amortiguando una cantidad fija de hidrógenos y este no cambia, no puedes compensar. Si produces más hidrógeno aquí, no puedes compensar aumentando este, pero puedes compensar aumentando el siguiente sistema que vamos a ver. El fosfato total en la orina, si tú quieres medir cuánto fosfato en la orina está apareciendo, lo tienes que medir sumando HPO4, que es este de aquí, más el dihidrógeno, H2PO4, sumando estos dos son el fosfato total en la orina. Bueno, una conclusión aquí de esto que hemos estado viendo, que es también muy importante, es la siguiente. Si tú tienes acá, en los capilares, en el plasma del paciente, acidosis, tienes exceso de hidrógeno, ¿qué quieres hacer? Son dos cosas las que quieres hacer. Quieres deshacerte del hidrógeno. Y eso, ¿qué va a pasar con eso? Eso significa que lo que tú quieres hacer es reabsorber bicarbonato. Ahora, en algún libro, o quizá en clases, te van a decir, bueno, si tú tienes acidosis y tienes exceso de hidrógeno en los capilares, lo que tú quieres hacer es deshacerte del hidrógeno y excretarlo en la orina. Y por lo tanto aumentas esta excreción de hidrógeno en la orina, lo cual es verdad, pero eso no es la explicación del aumento de hidrógeno aquí. ¿Por qué? Porque este hidrógeno que está aquí elevado, tú lo quieres convertir en CO2. Por la fórmula que ya vimos en fisiología respiratoria y que vamos a ver más adelante, la idea es que si tú tienes exceso de hidrógeno, tú lo quieres convertir en CO2 para que no sea hidrógeno. Y para eso lo vas a juntar con HCO3. Significa que tú quieres aumentar la producción de HCO3 para neutralizar el hidrógeno aquí. La consecuencia es el aumento de la excreción de hidrógeno, porque esta fórmula, pues así sucede y aumentas la síntesis de ambos, de hidrógeno o aumentas la producción, de hidrógeno y de bicarbonato. Significa entonces que ante una acidosis, tú aumentas la producción o la excreción de hidrógeno, pero no porque tú quieres deshacerte de este hidrógeno en el riñón, sino como consecuencia del aumento de la reabsorción de bicarbonato. Pero bueno, es lo mismo, al final es la misma idea. Solamente quería que concluyeras eso, que lo pensaras un poco, para que no te confundas y no pienses que ante una acidosis tu riñón compensa aumentando la excreción de hidrógeno. Lo que haces en realidad es aumentar la producción de bicarbonato, en consecuencia también pierdes más hidrógeno. Pero bueno, la idea es lo mismo, son diferentes puntos de vista del mismo proceso. Ahora, entonces, este hidrógeno lo tenemos que regular con este HPO4 y produces H2PO4. El siguiente mecanismo que compensa también para el exceso de hidrógeno en el conducto colector es la amonia. La amonia la hemos visto muchas veces en bioquímica. Amonia es un producto de la degradación de nitrógeno, de aminoácidos. Es parte del metabolismo del nitrógeno. Dijimos que en el hígado formas urea y la urea llega a los riñones y de la urea formas amonia. En el conducto, en el túbulo contorneado proximal, esta amonia va a llegar aquí al conducto colector como NH3 y dijimos que es una forma en la cual puedes excretar hidrógeno para deshacerte del nitrógeno y del hidrógeno. La siguiente idea aquí es que a este NH3 le puedes poner otro hidrógeno para formar NH4. De la amonia haces ammonium, ammonium con U y M al final. Son sus nombres en latín, así que no te confundas, NH3 es amonia y NH4 es ammonium. En español no sé cómo les llaman y por eso te confunde mucho, pero si los llamamos en latín se hace bien simple, amonia y ammonium. Ahora, si unes amonia con hidrógeno, formas este NH4 y de esta forma te deshaces
de este hidrógeno y ese hidrógeno ya no te está cambiando el pH. No te está cambiando el pH y haces que siga trabajando la anhidrasa carbónica produciendo más bicarbonato para reabsorber más y produciendo más hidrógeno. Esta amonia es responsable de amortiguar el resto del hidrógeno producido aparte del que regula el fosfato. Es producido, acuérdate que la amonia es producida en los riñones y es regulable. En este caso sí es regulable a diferencia del fosfato. Si tú quieres o si tú estás aumentando la producción de hidrógeno, tú puedes aumentar la producción de amonia en el túbulo contorneado proximal para aumentar la cantidad de amonia aquí y que puedas regular más hidrógeno o el exceso de hidrógeno. Acuérdate que amonio se une a un hidrógeno y va a formar amonium o amonium. Ahora, la excreción del ácido urinario. Nosotros sabemos que la producción extra de bicarbonato va a ser igual a la formación en la orina o cuánto aparece en la orina de NH4 o amonium y de dihidrógeno fosfato. Si nosotros sumamos estos dos, esto significa que estamos reabsorbiendo tanta cantidad de bicarbonato, porque estamos produciendo un hidrógeno aquí y un hidrógeno acá. ¿Ok? Entonces, si sumamos todos los hidrógenos que producimos extra, vamos a saber cuántos bicarbonatos producimos extra. Así que esta fórmula es sencilla de comprender. Si la producción de hidrógeno aumenta, va a aumentar mayormente NH4, porque esta no la podemos regular tanto. ENA o excreción neta de ácido es útil para conocer la respuesta de los riñones ante una acidosis o una alcalosis. Esta fórmula está aquí. ¿Qué significa esto? Significa que si tú tienes un trastorno, por ejemplo, con una acidosis, tienes demasiado ácido en el plasma, tú esperas ¿qué cosa? Esperas un aumento de la excreción neta de ácido. ¿Qué significa esto? Dijimos que lo que significa es que vas a reabsorber a la vez más bicarbonato. Si tú entonces aumentas la excreción de hidrógeno al plasma, esperas una disminución del pH, una acidosis de la orina. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que si tú tienes un paciente con acidosis en el plasma, tú puedes ir a la orina y medir el pH para ver si está acidótico. Y tú puedes decir, bueno, si el pH de la orina está acidótico, quiere decir que nos estamos deshaciendo de más hidrógeno, ¿no? Pues no, eso es incorrecto, porque el pH o el hidrógeno libre en la orina no corresponde con la producción de bicarbonato, porque la producción de bicarbonato corresponde más bien con cuánto hidrógeno tenemos en total y va a estar unido a fosfato y también a la amonia. De tal forma que si tú quieres saber si el paciente está compensando o no compensando en una acidosis, tienes que saber la excreción neta de ácido, neta, no el hidrógeno libre, la excreción neta. Y para eso medimos estos dos. Los sumamos y sabemos cuánta es la excreción neta de hidrógeno y decimos, bueno, el paciente está compensando. Está aumentando la excreción neta de ácido, significa que te estás deshaciendo de ácido, como dije antes, pero más bien significa que estás reabsorbiendo más bicarbonato. ¿Ok? ¿Recuerda eso? Entonces, esta excreción neta de ácido significa que si aumenta es porque, o si un paciente tiene acidosis, esperas que ésta aumente. Si un paciente tiene alcalosis, esperas que ésta disminuya. Pero bueno, esa es la idea de estas fórmulas. En una acidosis, entonces, esperamos aumento de la excreción neta de ácido y en una alcalosis esperamos disminución de la excreción neta de ácido. El pH urinario es inútil para conocer la excreción neta de hidrógeno. Con el pH urinario, como estos no cambian el pH urinario puede estar normal o aumentado si aumentas la producción de hidrógeno, porque estás aumentando cuánto hidrógeno está unido a esto, pero no necesariamente modificas el pH, así que el pH urinario no nos sirve para saber si un paciente está compensando o no compensando en los trastornos de ácido-base que vamos a ver a continuación.